Continuamos con las aplicaciones de las ecuaciones de primer orden. Vamos a suponer ahora que tenemos una curva o una familia de curvas de esta manera. F de x, y, c igual a 0. Usted podría pensar que esto es la curva de nivel 0 de cierta función, de cierto campo escalar f. ¿Bien? El objetivo ahora es encontrar otra familia de curvas que cuando se intersequen con esta, que es la que me han dado, lo haga de manera perpendicular u ortogonal, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos esta situación. Piense que nos dan una familia, que estas pueden ser varias las rojas, ¿listo? Yo voy a escribir aquí solamente unita, para no recargar el gráfico. Piense que tenemos varias de esas. Y nuestro objetivo es encontrar otras, de tal forma que cuando esas otras toquen esta recta roja, lo hagan de manera ortogonal. Algo como esto. ¿Sí? Es decir, que cuando se toquen aquí, sea de manera perpendicular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las pendientes de las rectas tangentes. Por ejemplo, note que la pendiente, la recta tangente a la roja, pues vendría siendo algo como esto, en esos puntos. ¿Sí? Y nosotros del cálculo diferencial sabemos que, digamos, si y es una curva que depende de x, y es y de x, entonces la derivada de esa función y me da la pendiente de la recta tangente, o sea, las pendientes de estos bracitos rojos, verdes que yo pintaba aquí. Así que yo puedo encontrar una tangente que sea ortogonal a la primera, dada esta de acá, ¿sí? Porque nosotros de matemática básica sabemos que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes me da -1. Yo tengo una recta de pendiente M, otra recta de pendiente M estrella, entonces el producto me daba, si el producto me daba -1, entonces es porque esas rectas eran perpendiculares. Bien, entonces yo me voy a basar en este hecho de matemática básica, que en última me va a decir, bueno, si usted conoce la pendiente M, entonces la pendiente de las otras, que es perpendicular a esta, pues vendría siendo -1 sobre M, o si usted quiere, el inverso aditivo del recíproco de M. Vamos a suponer que Y es función de X y que la curva que satisface es la curva dada, ¿sí? Entonces vamos a suponer que Y es la curva dada que satisface la condición inicial, ¿sí? Que satisface f de x, y, c es igual a 0. Entonces yo voy a derivar para encontrar la pendiente de esa recta tangente. O sea, voy a derivar para encontrar la m de la que estaba hablando. Si yo derivo esta expresión que está aquí, voy a derivar esta expresión de manera implícita, pues note que f es una función de 3 variables. Entonces debo comenzar a derivar a f respecto a su primer variable x, a su primera entrada x, por la derivada de x respecto a x, que es 1, más f derivado de su segunda variable, que es y, por la derivada interna, que sería la derivada de y respecto a x,
Aquí también tendrá que seguir derivando la derivada de f respecto a la tercera variable por la derivada de c, pero es una constante, ¿sí? Y me va a dar cero, entonces ya no va a escribir más eso. Igual a cero porque la derivada de cero pues es cero. Si usted de aquí despeja, entonces obtiene esta ecuación diferencial. ¿Sí? Digamos pues que esto está evaluado, claro, en el punto X, Y, C. Si usted despeja, obtiene eso. Ojo, esa ecuación no tengo por qué yo resolverla, ¿no? Esta ecuación es la ecuación diferencial que satisface la curva dada, o sea, nuestras curvas rojas, ¿sí? Vamos a suponer que logramos despejar C de esta ecuación de tal forma que yo logré ver a C como función de las otras dos variables. Es decir, de y de x, yo puedo decir que es ¿sí? Una vez he despejado el C. Entonces, cuidado. Esta viene siendo nuestra pendiente M, digamos. Esta viene siendo nuestra pendiente M. ¿Sí? O sea, la pendiente de la roja. Entonces, si yo quiero encontrar la pendiente de la azul, lo que tengo que hacer es determinar el inverso aditivo del recíproco de esta cantidad. Y esa es la que vamos a resolver. O sea, esa ecuación diferencial resultante es la que me va a dar la nueva familia de curvas que sea perpendicular. Entonces, si la llamo M estrella, pues para seguir la notación que puse, pues esto me daría menos 1 sobre M, o sea, entonces esta vendría siendo la pendiente de la recta tangente para las ortogonales. Y esa sería la que debo resolver. Vamos con un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo le doy una familia de parábolas y debemos encontrar una familia de curvas ortogonales a esas parábolas. Entonces, vamos a ver cómo utilizo lo que yo hice ahora en general.
Solución. Entonces, note que si derivamos esta expresión, estas son las parábolas que me dan, la familia de parábolas. Si yo derivo esa expresión respecto a x, pues obtengo de y de x igual a 0. ¿Sí? Y yo de aquí puedo despejarme de y de x. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué se sigue de aquí? Mire que usted puede despejar a c de allí. Si usted despeja a c de allí, pues le da que c es x sobre y cuadrado. Por lo tanto, este c yo lo voy a introducir acá. Y nos quedaría de esta manera. Cuidado, esto es la ecuación que satisface la familia dada, o sea, la familia de parábolas. Usted no debe resolver esta ecuación diferencial. Si usted resuelve bien esta ecuación diferencial, pues debería llegar a este, pero esto no es lo que queremos. Queremos es encontrar la familia que sea ortogonal a esta. Entonces, la familia ortogonal busca, más bien, satisface, porque todavía no sé cuál es, satisface que de y de x, pues debe ser el inverso aditivo del recíproco de esta cosa, o sea, debería ser esto. Y esa es la ecuación que yo debo resolver. Note por favor que esto es una ecuación de variables separables que le voy a dejar por acá arriba del video de cómo resolver una ecuación de variables separables. ¿Listo? Entonces, pues, esto lo puedes ver como y a continuación integrar, ¿verdad? Entonces obtenemos que esto es y cuadrado más una constante que voy a escribir como k para diferenciarla de esta c de aquí, porque ahí sí no tienen por qué ser la misma constante. Simplemente esta k es otra familia de constantes. Y esto lo puedo reescribir. Si multiplico todo por 2 y paso para un solo lado, lo puedo reescribir de esta manera. Recuerde que como k es una constante cualquiera, cuando la multiplico por 2, vuelvo y escribo k. Pues no es difícil darse cuenta que esto es una familia de elipses. Sí, esta es la ecuación de una elipse. Bueno, usted la puede llevar a esa forma, pues dividiendo aquí por la k, poniendo este 2 abajo también para que le quede x al cuadrado sobre una cantidad y cuadrado sobre una cantidad igual a 1, que es la ecuación canónica de una elipse. El gráfico de las trayectorias ortogonales sería algo como esto. Continuemos. Vamos con este ejemplo. Vamos a encontrar la familia de trayectorias ortogonales a estas curvas que me dan acá. Solución. Lo primero es encontrar nuevamente la ecuación diferencial que satisface esto.
¿sí? Para luego encontrar la inversa de la recíproca y resolver esa otra. Entonces, si derivamos respecto a x, pues obtenemos esa cantidad, ¿sí? Y yo puedo despejar c de aquí. Si digamos que esto me implica que si yo despejo a c de allí, obtengo que c es esta cantidad. Y esto lo voy a reemplazar acá. Note por favor que cuando reemplazo esta cantidad aquí, pues se me va una exponencial. ¿Listo? Quedándome algo como de este estilo. Y más x. ¿Sí? Pero yo no voy a resolver esta ecuación diferencial, porque si la resuelvo, pues me devuelvo a esta ecuación original. Entonces, la que debemos resolver, ¿sí? O sea, la ecuación diferencial que satisface las trayectorias ortogonales a esta curva, a esta familia dada, pues vendría siendo el inverso aditivo del recíproco de esa cantidad. Esta es la que debemos resolver. Note por favor que esto se puede reescribir, ¿sí? Cuando yo comienzo a cruzar aquí, esto se puede escribir como ¿sí? Y esta ecuación pues no es exacta. No es exacta porque la derivada parcial de 1, que está aquí, respecto a y me da 0, pero la derivada parcial de esta cantidad respecto a x me da 1. Así que esta cosa no es exacta. Sí, entonces, cuando vimos ecuaciones de este estilo, yo dije, lo primero que va a hacer es calcular esa diferencia de m de y menos de n de x, que es lo que yo acabo de hacer. Digamos, uno comienza a hacerlo de forma mental. De m de y, entonces me da 0 menos de n de x. Así que esta cantidad me da menos 1. Como no me dio 0, entonces ya sé que no es exacta. ¿Qué puedo ver? Mire que yo, si divido este menos 1 entre el m que está aquí, me da menos 1. O sea, una expresión que yo puedo ver como dependiente de y. Sí, porque ese 1 lo puedo ver como una constante, entonces no pasa nada. Eso quiere decir que existe un factor integrante que depende del parámetro y que me arregla esta ecuación y me la transforma en exacta. Note que cuando divido esto entre y más x, que es la n, pues me quedan ambas variables y y x, o sea que no existe un mu que transforme esto en exacta, pero que dependa solamente de x. Entonces nuestro mu, por favor, si se ha perdido, vaya a ver el video de ecuaciones reducibles exactas que se lo voy a dejar por acá arriba. ¿Listo? Entonces nuestro mu pues tenía una fórmula que era e a la menos este cociente que nos dio menos 1 sobre m. Y esto sería esta cantidad. ¿Sí? O sea, esto nos da e a la y. Entonces este es el factor integrante.
Por lo que si yo multiplico por e a la y a esta ecuación diferencial que está aquí, se me debe transformar en una ecuación diferencial exacta. Esa ecuación diferencial entonces me quedaría así. Verifiquemos rápidamente. Si derivo esta cantidad respecto a y, me da e a la y. Si derivo toda esta cantidad respecto a x, pues la dependencia en x está en este por este, y me daría 1 por e a la y, que dio igual. Así que esa cosa ya es exacta. Entonces, como es exacta, yo puedo proceder a encontrar la función g cuyas curvas de nivel van a ser las soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces voy a ir un poquito rápido aquí. Recuerde que la derivada parcial de g respecto a x tiene que coincidir con este término. Eso quiere decir que la g de x y de y sería la integral de esta expresión respecto a x. Y pues esto nos va a dar x e a la y más una función que puede depender de la otra variable. ¿Sí? Así resolvimos las ecuaciones exactas. Ahora bien, cuando yo derive esta g respecto a y, tiene que darme esta cantidad. Si yo derivo esto respecto a y, entonces me da x e a la y más a prima, y esto debe coincidir con esta cantidad de acá, o sea, debe coincidir con e a la y por y más e a la y por x. Y de esa ecuación diferencial es que yo voy a encontrar quién es el a, que es lo que me faltaba para encontrar el g. O sea, como siempre he dicho, algo se nos tiene que cancelar en el camino. Si no se nos cancela al resolver esas exactas es porque hicimos algo mal. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que a' de y, pues es e a la y por y. Y esto, al hacer integración por partes, ¿sí? Que le voy a dejar por acá el video también. El video de integración por partes es muy fácil de resolver esa ecuación, esa integral, pues nos daría que a es esta cantidad. Entonces, unamos toda esa información. Entonces, finalmente, x a la y más nuestra función a que acabamos de encontrar, que es y e a la y menos y, igual a una constante, ¿sí? Estas vendrían siendo las soluciones de esta ecuación que es equivalente a esta ecuación y ecuación que es la ecuación de las curvas ortogonales a la familia original. En consecuencia, esto es la familia de curvas ortogonales. Esta vendría siendo la solución del problema. Esa vendría siendo la familia de trayectorias ortogonales a las curvas iniciales dadas. Bueno, eso ha sido todo por este video. Los voy a dejar con la gráfica de las trayectorias ortogonales y para este ejemplo.